Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos. Es un gusto saludarlos desde la congregación Colferis Israel. Nuestro programa Pidut Beyahad, que quiere decir aislamiento juntos. Comenzamos allá por marzo del año 2020, cuando se nos venía una cuarentena que iba a durar algunas semanas, quizás algunos meses. Pero bueno, aquí estamos 10 meses después con nuestro programa de comunidad virtual y con la sala llena y con muchísima gente viéndonos a través de nuestra página en Facebook. Así que si saben de gente que quiere escuchar este conversatorio y no puede entrar, mándenlos a nuestra página en Facebook, que es Colferit. Bueno, la propuesta para esta noche es un tema muy actual. En nuestro equipo, en la congregación, nos planteamos que sería interesante conocer un poco más en profundidad todo el tema de las vacunas relacionadas con el COVID-19. Y entonces, inmediatamente surgió la idea de convocar a lo que modestamente consideramos el mayor especialista que tenemos en Panamá en temas de vacuna, que es el doctor Sai Llorens, a quien le escribí inmediatamente y me contestó enseguida, y ya pusimos la fecha para este encuentro. Así que en primer lugar, gracias al doctor Xavier por esta oportunidad, por su disposición. Y me acordaba, no encontré la foto, que tuvimos un conversatorio a finales del año 2005 en nuestra antigua sinagoga en la Avenida Cuba sobre el tema de eutanasia. Yo era un poco más joven, tú estás igualito que en aquella época, así que me da mucho placer que nos acompañes esta noche y que nos puedas ilustrar sobre un tema tan relevante para nuestra realidad y para la coyuntura que estamos viviendo. Por cuestión logística y organizativa, los micrófonos están silenciados. Aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios, los invitamos a hacerlo a través del chat, ya sea aquí en el Zoom o también en la página de Facebook, y le transmitiremos al doctor Sai Llorens las inquietudes. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Bienvenido, Xavier. Un gusto tenerte aquí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Gustavo, por la gentil invitación y por compartir algunos conceptos sobre vacunación contra COVID con este selecto auditorio que tú has convocado para el día de hoy. Yo lo que quería hacer rápidamente, quizás en menos de 12, 13 minutos, es dar una pequeña introducción a las vacunas COVID para después tener un intercambio de comentarios, preguntas, respuestas, dudas, preocupaciones, etcétera, y a ver si todos aprendemos un poco y sacamos el mejor provecho de la presentación. Así que voy a compartir la pantalla en este momento. Ahí se ve, me imagino, ¿no? Perfecto. Okay. Bueno, yo he titulado esta pequeña plática Vacunas COVID, una carrera contra el tiempo. A ver si puedo avanzar esto aquí. Nada más una pregunta. ¿Pasó ya? Ya pasó. Ok, bueno, a ver. Hay más de 200 vacunas que se han desarrollado contra el SARS-CoV-2. Esta es una actualización de hace unos días de la página de la Organización Mundial de la Salud. La mayoría de esas vacunas están todavía en fases preclínicas, o sea que todavía no están siendo estudiadas en seres humanos. Sin embargo, ya hay 63 de estas vacunas que están en la fase de investigación en seres humanos, en la fase 1, en la fase 2, y 15 de ellas están en la fase 3. Entonces, muchos nos preguntamos, incluso las personas en la comunidad científica, ¿a qué se debe este rápido desarrollo de vacunas cuando el paradigma tradicional ha sido desarrollar vacunas en un promedio de unos 10 años desde que se inventa la molécula o se elabora la molécula hasta que
se llega a la aprobación de esa molécula para ser usada en humanos, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que hay varios temas que aquí son importantes para que podamos entender por qué tenemos vacunas en menos de un año, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es que no es lo mismo una vacuna en el siglo pasado a una vacuna en estos últimos 20 o 30 años. La tecnología, la vacunología, la ciencia de la vacunología ha avanzado muchísimo, sobre todo después del desarrollo después de la pandemia del VIH, la ingeniería genética, la biología molecular, pues ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, de hecho, hay 3 vacunas recientes: la vacuna de la parotiditis, que se aprobó en aproximadamente unos 5 años, la vacuna del ébola, que se aprobó más o menos como en 4 años y medio, y recientemente incluso Panamá participó en estos estudios de una nueva vacuna de polio, que tiene una modificación genética para hacer una vacuna bien segura, oral, y poder finalmente acabar con la poliomielitis en el mundo. Y esta vacuna, la Organización Mundial de la Salud la acaba de aprobar en 3 años y medio después de haber sido desarrollada. O sea que hay vacunas que han sido mucho más rápidas que 10 años, ¿no? Por otro lugar, yo creo que hay 3 temas importantes que explican el desarrollo rápido de las vacunas contra el COVID. En primer lugar, que estas vacunas no partieron de cero. Cuando hubo la amenaza pandémica del SARS-1 y del MERS, el SARS-1, si nos acordamos, 2002, 2003, el MERS 2012, 2013, ya habían sido desarrolladas todas las plataformas tecnológicas de las vacunas para estas 2 amenazas pandémicas, e incluso había ya estudios de fase 1 de varias de estas vacunas. Sin embargo, como estas amenazas se quedaron ahí y se controlaron con medidas de salud pública, entonces ya no se prosiguió con el desarrollo de estas vacunas. Así que estas vacunas no partieron de cero, ya tenían un terreno un terreno amplio ya ganado, ¿no? O sea que lo único que hubo que cambiar fue la composición del virus, pero introducirlo en la plataforma tecnológica que ya había sido desarrollada para SARS-1 y para MERS. Lo otro que es importante es que estamos haciendo, a raíz de la pandemia, estamos haciendo lo que le llamamos ahora fases adaptativas en tiempo real, en que hay un grupo de expertos independientes que va examinando los resultados de inmunogenicidad, de seguridad, y que en tiempo real va avisando, puedan seguir con la próxima fase porque aquí no hay ningún problema o vamos bien. Así que el desarrollo ha sido más rápido. Y por último, yo creo que quizás es lo más importante, es que el gran acelerador de estas vacunas ha sido el dinero. Muchas de estas empresas fabricantes de vacunas han sido subsidiadas por el NIH o el CDC en los Estados Unidos, por el CEPI y el Gavi en el mundo, por la Organización Mundial de la Salud, por fundaciones filantrópicas, incluso por gobiernos de países desarrollados, para que las empresas no perdieran dinero y pudieran avanzar más rápidamente. De hecho, ha habido producción a gran escala de muchas de estas vacunas antes incluso de iniciar el estudio de fase 3, que es el estudio que demuestra eficacia. Así que por esto realmente es que tenemos vacuna en menos de un año, pero en ningún momento se han cogido atajos en seguridad. La seguridad en la vacunología siempre ha sido lo primordial, porque nos acordamos que estamos dándole un producto a una persona completamente sana, ¿no? No es lo mismo que un medicamento que una persona ya está enferma. Estas son las plataformas que se están utilizando para el desarrollo de vacunas contra COVID, pero también son plataformas que se han venido desarrollando para otras enfermedades infecciosas transmisibles, ¿no? Y tenemos básicamente 4 grandes grupos, ¿no? El grupo 1, que es, o el grupo de los virus, que es cuando yo administro, la vacuna contiene el virus completo del SARS-CoV-2 de forma inactivada, o sea que lo he neutralizado para que no produzca enfermedad, o el virus mismo atenuado. Es un virus vivo, pero ha sido atenuado para que tampoco produzca enfermedad. Esta es una de las plataformas de vacunas que se están utilizando. Actualmente tenemos varias vacunas inactivadas y aquí lo vemos abajo, la empresa comercial o la empresa manufacturera, ¿no? Virus inactivado, por ejemplo, las compañías chinas de Sinovac, de Sinopharm,
una compañía de la India que se llama Bharat. Todas estas tienen vacunas de virus vivo inactivado. Vacunas de virus vivo atenuado todavía están en fase 1 o en fase preclínica, esas vienen bastante por detrás. Después tenemos otra plataforma que es utilizando vectores virales. Por ejemplo, yo utilizo un virus completamente inofensivo al ser humano, un virus del resfriado, por ejemplo, o un virus que infecta otras especies en animales y no seres humanos. Y entonces yo ese vector viral le introduzco los genes que codifican la proteína de la espícula, la proteína más importante del virus, del coronavirus. Entonces se lo inserto a ese vector viral y este vector viral se encarga de diseminar esa información genética a nuestras células, ¿no? Y aquí tenemos varias vacunas de vectores virales, por ejemplo, la vacuna rusa del Instituto de Gamaleya, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, una vacuna chino de CanSino y una vacuna que viene por ahí también un poco más atrás, una vacuna de Merck que emplea estos vectores virales. Después tenemos la metodología o la plataforma genética, que es a base de inyectar ADN o ARN, que está cubierto con una cobertura lipídica para proteger el ADN del ARN y que no se degrade cuando uno lo inyecta. Y aquí tenemos también varias empresas que están produciendo este tipo de tecnología: Pfizer, Moderna, CureVac, Inovio, Sanofi, que viene un poco por detrás. Y por último tenemos la plataforma de inyectar directamente la proteína S, no como código genético, no dentro de un vector viral, sino directamente la proteína S en forma de subunidades o en forma de partículas que simulan esta proteína S, ¿no? Y aquí tenemos varias también vacunas, varias empresas, Novavax, por ejemplo, que está terminando su fase 3, la compañía Clover, que tiene un adyuvante de GSK, y vienen otras también que vienen un poco por detrás. Ahora, entrando de lleno, voy solamente a mencionar los resultados de los estudios de fase 3, que son los que realmente más importan porque son los estudios que, además de demostrar la seguridad de las vacunas, tienen que ver con la eficacia. Esta es la información que fue presentada por la vacuna de Pfizer a la FDA, a la EMA en Europa y a otras agencias reguladoras. Esta vacuna de RNA mensajero, aquí están la seguridad de esta vacuna, ningún problema grave de seguridad en 43.000 voluntarios que fueron estudiados, 2 dosis con un intervalo de 3 semanas entre una y la otra, y hubo una muy buena tolerancia a esta vacuna, pero es una vacuna bien reactogénica. ¿Qué significa reactogénica? Que produce muchas reacciones adversas locales y sistémicas transitorias en el momento de la vacunación. Por ejemplo, dolor local en el brazo, fatiga, dolor de cabeza, fiebre, dolores en los músculos, en las articulaciones, escalofrío. Normalmente demoran 1 a 2 días y se alivian pues rápidamente. La eficacia de esta vacuna para cualquier COVID sintomático, y eso es importante, un COVID con síntomas, fue de 95%. El rango, el margen de error va de 90 a 98. Ellos encontraron 172 casos de COVID sintomático, 162 en el grupo placebo, 8 en el grupo vacunado, para este 95%. Y en términos de casos severos, tuvieron 9 casos severos en el grupo placebo, 1 en el grupo vacunado. Y la eficacia también fue muy similar en personas mayores de 65 años. Y aquí hay otro dato importante. Entre la dosis 1 y la dosis 2, acordémonos que son 3 semanas de intervalo, ellos encontraron que con una dosis tenían aproximadamente un 52% de eficacia con solamente una dosis. Esto es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna, que también ha sido aprobada por la FDA, ha sido aprobada por la EMA, también es un estudio de 30.000 sujetos. Son 2 dosis también con un intervalo de 28 días, de 4 semanas en lugar de 3 semanas. Y ellos encontraron una eficacia del 94% con estos márgenes de error que ven ustedes aquí. 185 casos de COVID sintomático en el grupo placebo, 11 en el grupo vacunado. Y en los casos severos de COVID, tuvieron 30 en el grupo placebo y no tuvieron ninguno en el grupo vacunado. La eficacia fue de 86% en los mayores de 65 años de edad.
y encontraron que entre la dosis 1 y la dosis 2, o sea, después de una dosis, antes de los 28 días en que se administraba la segunda dosis, tuvieron una eficacia de casi 70% con una sola dosis. Y aquí ellos, en el estudio de Moderna, encontraron una reducción de 30% en infección asintomática, o sea, un sujeto que no tuvo síntomas, pero que tuvo una PCR positiva después de la segunda dosis de la vacuna. Así que ya por lo menos aquí se demuestra algo de reducción en la infección asintomática, lo que implicaría que a lo mejor tiene algo de reducción en la transmisión. Sin embargo, los casos fueron muy pocos, así que esto habría que valorarlo mejor en el tiempo. Esta vacuna también es bien reactogénica, incluso ligeramente superior a la vacuna de Pfizer, quizás porque se emplea 100 microgramos de dosis en lugar de 30, pero fíjense ustedes, dolor local 90%, fatiga, dolor en los músculos, en las articulaciones, cefalea, escalofrío, etc. La tercera vacuna que ha sido aprobada es la vacuna de AstraZeneca Oxford. Esta vacuna fue aprobada por la agencia británica, la agencia reguladora británica, también fue aprobada por México, también ha sido aprobada por Canadá y está por ser evaluada próximamente por la EMA en Europa y eventualmente me imagino que también por la FDA en los Estados Unidos. El protocolo de estudio de la vacuna de Oxford es un poco diferente a las dos anteriores que yo les mencioné. Aquí ellos sumaron los resultados de 4 estudios, tanto de fase 2 como de fase 3, de aproximadamente unos 23.000 o 24.000 voluntarios. Hicieron entonces 2 estudios en el Reino Unido y hicieron también estudios en Brasil, hicieron estudios de Sudáfrica. Y también el objetivo era prevenir el COVID sintomático. También 2 dosis. En la mayoría de estos protocolos fueron 2 dosis. Sin embargo, hubo un protocolo en el Reino Unido que utilizó solamente una dosis y después ellos lo enmendaron para darle una segunda dosis porque con una dosis no era suficiente. Y esta enmienda no solamente fue 28 días después, sino que también hubo sujetos que se les aplicó la segunda dosis 6, 8, 10 y 12 semanas posterior a la primera. Y aquí es bien importante esto porque da origen a una evaluación de poner la segunda dosis un poco más retrasada. Ellos tuvieron aquí los resultados, la eficacia que ellos encontraron fue en total, si sumamos todos los 4 estudios, fue de 70% de eficacia para prevenir COVID sintomático. Tuvieron 131 casos de COVID sintomático, 101 en el grupo placebo, 30 en los grupos vacunados. Ahora bien, si uno solamente resume los trabajos hechos en el Reino Unido, encontraron 73% de eficacia, y si uno ve los resultados de Brasil, tuvieron 64% de eficacia. Hubo un problema con uno de los estudios en el Reino Unido en que inadvertidamente ellos calcularon mal la dosis inicial y al final resultó una dosis más baja, la mitad prácticamente de la dosis subsecuente, la segunda dosis. Y cuando analizaron estos resultados, que fueron más o menos como en 2.700 voluntarios, ellos encontraron que cuando la primera dosis era la mitad de la dosis subsecuente, la eficacia subía a un 90%. Sin embargo, como eran pocos sujetos, el margen de error fue desde 67 hasta 97. Entonces, uno puede jugar un poco o masajear los datos para ver los grados de eficacia, pero si ponemos los 4 juntos, como fue presentado a la agencia reguladora, pues nos da un 70% de eficacia. Y en cuanto a la seguridad, no hubo eventos serios asociados a la vacuna, fue ligeramente mejor tolerada que las vacunas de Pfizer y de Moderna. Sin embargo, ellos tuvieron, por ejemplo, algunos eventos que hicieron pausar los estudios, una mielitis transversa y una anemia hemolítica, y por eso se retrasó un poco el desarrollo de estas vacunas. Estos eventos adversos, según los investigadores, no tuvieron asociado a la vacuna. Otra cosa importante que ellos encontraron fue que hubo una aparentemente reducción de la infección asintomática, haciendo PCR en la nasofaringe, de aproximadamente un 56%. Después tenemos
la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, desafortunadamente, porque aquí realmente no hay nada ideológico, lo importante es la eficacia de la vacuna. Desafortunadamente digo, todavía los resultados de la vacuna rusa no han sido sometidos a agencias reguladoras en el occidente. Así que esta información solamente se conoce entrando en la página web de la vacuna Sputnik 5. Ellos ahí mencionan que la eficacia es más o menos de un 91%. Esta vacuna emplea dos adenovirus, dos vectores viral, uno el 26 y otro el 5, que los dos son adenovirus humanos, también dos dosis, y 3 semanas el intervalo, 22.000 sujetos voluntarios comparado con placebo, también la prevención de COVID sintomático y el resultado, pues eficacia de 91%, 78 casos confirmados de COVID, 62 en el grupo placebo, 16 en el grupo vacunado. Y ellos dicen que hubo 20 casos severos en el grupo control y 0 en vacunados para una eficacia de COVID severo del 100%. Según la página web, es una vacuna bien tolerada, no eventos serios de seguridad, sin embargo, realmente no están descritos en los porcentajes. Y por último, si nosotros comparamos entonces todos estos resultados, aquí tenemos Pfizer, Moderna, AstraZeneca y la vacuna Sputnik, pues uno puede encontrar más o menos las diferenciaciones. Las vacunas de Pfizer menos 70 centígrados, hay que almacenarla inicialmente, la vacuna de Moderna menos 20, la vacuna de AstraZeneca y la de Gamaleya de 2 a 8. Y ya a finales de este mes van a venir los resultados de la empresa Johnson & Johnson, que también emplea un vector viral y que solamente emplea una sola dosis de la vacuna, por lo menos por ahora. Todavía no tenemos los resultados, de 2 a 8 centígrados, y una vacuna proteica, compañía americana que se llama Novavax, que también estamos esperando los resultados. Ellos muy probablemente para febrero enviarán los resultados a las agencias reguladoras. Otras dos vacunas que han sido autorizadas en China y ya empiezan a ser autorizadas, por ejemplo, en Emiratos Árabes y recientemente en Brasil, son dos empresas chinas, Sinovac y Sinopharm, que son vacunas inactivadas. Recientemente Brasil acaba de presentar sus resultados en personal de salud. Ellos encontraron entre el 50 y el 79% de eficacia para COVID entre leve a severo. Y la compañía Sinopharm de China también, que encontró en un estudio en Indonesia y en China aproximadamente 79% de eficacia. Y por último, tenemos también las vacunas que van a venir dentro de la Organización Mundial de la Salud en el proyecto COVAX. Actualmente hay 9 vacunas en este proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud, y este proyecto es básicamente para evitar el nacionalismo farmacológico o el nacionalismo en vacunas y poder hacer que todos los países del mundo reciban vacunas de forma equitativa y de forma simultánea, ojalá, aunque ya vemos que los países industrializados pues han empezado primero. Aquí hay 9 vacunas. Entre las 9 vacunas que están en el proyecto COVAX está la vacuna de AstraZeneca, está la vacuna de Moderna, está la vacuna de Novavax, que viene por ahí pronto, está la vacuna de CureVac, que la estamos estudiando en Panamá, está la vacuna de Clover, que también la estamos estudiando actualmente en Panamá. Y para terminar, es importante saber cuántas personas ya hay vacunadas en el mundo. Esta es una información del día de hoy, en esta página web que la pueden encontrar fácilmente y que se baja de forma gratuita. Ya hay 28 millones de personas en el mundo vacunadas con las vacunas que yo les he mencionado: Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca y las dos inactivadas chinas. 28 millones de personas en el mundo vacunadas, la mayoría entre China y Estados Unidos, y ahí viene una gran gama de países. Sin embargo, es importante recalcar, y más en este foro, que el país que mejor cobertura vacunal tiene, que mejor ha hecho la logística en la distribución y aplicación de las vacunas, es precisamente el país de Israel. 21% de su población ya ha sido vacunada, lo cual es realmente una cosa impresionante, porque incluso Israel empezó después que Estados Unidos. Y después vienen los Emiratos Árabes Unidos, que también tienen el 12% de su población vacunada, Bahrein y así algunos otros países. Así
Así que lo dejo aquí. Muchas gracias y con mucho gusto pues abordamos cualquier duda o cualquier pregunta que tengan a bien formular. Gracias, gracias Javier. Fue súper interesante. Algunas preguntas que mandó la gente en base a tu presentación en general. Algunas cosas están respondidas en lo que dijiste. ¿Por qué hay, salvo Johnson y Johnson, todos tienen 2 dosis? ¿Por qué 2 dosis y no una? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo por eso mencioné que por ahora tiene una sola dosis Johnson y Johnson. No hay garantía de que en los meses venideros ellos van a necesitar aplicar una segunda dosis. De hecho, acaba de salir un estudio en el modelo animal que aparentemente con 2 dosis obtienen una inmunidad mucho más robusta y duradera que con una dosis. Así que estamos esperando precisamente los resultados del fase 3 para saber sus grados de eficacia con una sola dosis, y habrá que valorar en el tiempo también si esos anticuerpos o esa inmunidad tanto humoral como celular persiste por cuánto tiempo, porque no me extrañaría que también Johnson & Johnson vaya a necesitar incluso aplicar una segunda dosis en el tiempo. Eso es una cosa que todavía está abierta en la discusión, así que yo no me atrevería a asegurar que esta vacuna va a permanecer con una sola dosis. Si dejas de compartir tu pantalla, podemos Perdón. Sí. Ahí. Listo. Ahora. ¿Qué pasa, pregunta alguien, si me dan la primera dosis y me contagio de coronavirus antes de que me den la segunda? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, hay algunos que otros datos que sugieren que una sola dosis no solamente puede proteger entre el 50 y el 80% de los vacunados. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo una sola dosis. Pero también los que desarrollan el COVID, hay algunos datos que indican que el COVID tiende a ser más leve que si no hubieran recibido una sola dosis. Así que es muy probable que las vacunas, y eso se ha visto con muchas otras vacunas, también con la vacuna de la influenza también se ve, que cuando yo me vacuno, aunque yo desarrolle la enfermedad tiende a ser más leve. Así que es importante vacunarse. Lo ideal es vacunarse con las 2 dosis, porque ese es el esquema aceptado y es el esquema que ha demostrado un grado de eficacia, pero tremendo, mucho más de lo esperado por la comunidad científica, al menos para las vacunas de RNA mensajero, que han puesto una barra altísima y que yo dificulto que otras empresas vayan a poder subir a ese arriba del 90 y 95% de eficacia que han mostrado estas 2 vacunas de RNA mensajero. Sí, porque en la mayoría de las vacunas para otro tipo de situaciones los porcentajes de efectividad son más bajos, se tarda mucho tiempo en llegar a ese número. Ahora, ahí es importante mencionar algo. En los estudios de COVID, a todos los voluntarios se les dijo, ustedes aunque reciban la vacuna, primero que no saben si están recibiendo la vacuna o el placebo. Así que ustedes protéjanse, sigan usando mascarillas, sigan aplicando el distanciamiento, sigan lavándose las manos, evitando la aglomeración. O sea que estos estudios son en circunstancias ideales en que la gente se protege adecuadamente. Porque acordémonos que, por ejemplo, contra la gripe, la vacuna de la gripe es 60-70% eficaz, pero en gripe la gente no se protege como se está protegiendo contra COVID. Así que si nosotros, por ejemplo, utilizáramos el mismo nivel de protección contra la gripe que utilizamos contra COVID, a lo mejor las vacunas de gripe fueran mucho mejores, ¿no? Así que lo que hay que esperar ahora es en el mundo real, una vez que la gente piense que ya está vacunada, empiece la indisciplina, empiece a sentir una sensación de que está protegida y de que no le va a pasar nada, y que empiece a descuidar un poco las medidas de protección, a lo mejor esa eficacia de 94-95% sea inferior, ¿no? Eso también es importante tenerlo en mente, ¿no? Por eso, una cosa es eficacia, que es en el mundo real, en el mundo ideal de los protocolos de investigación, y otra cosa es efectividad, una vez que ya la vacuna se despliega en el mundo real y que empezamos a vacunar a cualquier persona y a lo mejor no cumple con las medidas de aislamiento adecuadas. Tengo
dos consultas que las voy a apuntar. Una persona que es alérgica a los AINES, ha sufrido shock anafiláctico en varias ocasiones, quiere saber si puede o no vacunarse, y otra persona con antecedentes de síndrome Stevens-Johnson, quiere saber si puede vacunarse. Bueno, el síndrome de Stevens-Johnson es un síndrome que no tiene relación con la anafilaxis, con la alergia severa, inmediata, que nosotros llamamos anafilaxis. Así que no hay ninguna contraindicación por el momento en una persona que haya tenido el síndrome de Stevens-Johnson en el pasado en que no tenga que recibir la vacuna, ¿no? Porque no es un mecanismo de anafilaxia propiamente tal. En cuanto a la anafilaxis, es importante ahí tener varias consideraciones en cuenta, ¿no? Lo que se ha visto en el momento, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha visto de cada 100.000 vacunados se ha visto una anafilaxis. Y anafilaxis, a lo mejor por ahí está el doctor Cebede o algunos de estos, el doctor Pedro Vargas o algunos de estos expertos que también pudiera opinar sobre esto. La anafilaxis es una reacción alérgica severa en que 15 a 20 minutos después de que yo ingiero marisco o como maní o soy alérgico, por ejemplo, a la proteína del huevo o algún medicamento, por ejemplo, a la penicilina, a los AINES, a la aspirina, etc. 15 a 20 minutos después yo me empiezo a hinchar, se me hincha la boca, los labios, empiezo a tener una opresión en el tórax, a tener dificultad para respirar y yo necesito una inyección de epinefrina o de adrenalina rápidamente para revertir ese cuadro, ¿no? Porque si no puedo tener un desenlace grave, ¿no? Así que lo que se ha visto hasta ahora es que la persona que tenga ese antecedente, independientemente de a qué haya sido la anafilaxis, se lo diga a la enfermera y al médico que está a cargo de la vacunación para que por lo menos 30 minutos de observación, si no más, esté en la clínica por si acaso hay que aplicar epinefrina, ¿no? Y eso es lo que se está recomendando, ¿no? La mayoría de estas personas que han presentado esa anafilaxis incluso son personas que han tenido esos antecedentes y que usaban epinefrina en el pasado. Pero no es que porque sea alérgico al AINES o al huevo o al maní, yo voy a desarrollar esa anafilaxis porque estas vacunas no tienen nada de eso, ¿no? Se está estudiando qué componente de la vacuna, sobre todo de Pfizer y de Moderna, pudieran ser desencadenantes de la anafilaxis. Se piensa que puede ser una sustancia lipídica que está en la cobertura, en la envoltura de la molécula de RNA mensajero, que es el polietilenglicol, que se usa, por ejemplo, en cosméticos, en champús y en algunos alimentos, y que a lo mejor ese pudiera ser el componente que está produciendo el problema, pero todavía realmente no hay una evidencia firme de que esto sea así, ¿no? Sin embargo, si uno ve 24 millones de vacunados en el mundo, los casos de anafilaxis han sido escasos. Así que con Pfizer el CDC sacó una estadística de 1 en 100.000, pero a mi juicio pareciera que sea incluso más raro la anafilaxis que 1 en 100.000. En tu presentación hablaste de 4 plataformas distintas. ¿Esas son estrategias que cada laboratorio encuentra para el virus de la forma más considerada efectiva? ¿Cómo es esa elección? Y en ese sentido, quizás relacionado, alguien pregunta, si tú pudieras escoger, ¿qué vacuna escogerías? A ver, la primera, las plataformas tecnológicas ya, excepto la vacuna de RNA mensajero y la vacuna de ADN, son plataformas que tienen 20, 30, 40, 50 años de existencia, o sea que no son plataformas nuevas. Y eso depende evidentemente de la experticia de cada empresa manufacturera y de cada institución científica que trabaja en convenio con estas empresas, ¿no? Así que hay científicos que están más cómodos o son más expertos en vectores virales, otros en proteínas, otros en el virión inactivado. La única plataforma realmente quizás más novedosa es la plataforma del RNA mensajero o del ADN, porque hasta el día de hoy ninguna vacuna había sido autorizada o licenciada con esta plataforma. Estos estudios ya llevan más de 20 años, o sea que tampoco es que sean vacunas nuevas. Sin embargo, todavía no había ninguna vacuna licenciada. Y es la primera las dos primeras, la de Moderna y la de Pfizer, son las dos primeras vacunas que tienen autorización de emergencia para ser usadas en seres humanos, ¿no?
Ahora, es importante también tener en mente que nosotros nos estamos adelantando al futuro precisamente por el tema de la pandemia, porque se pensaba que las vacunas de RNA mensajero iban a revolucionar el mundo de la ciencia y de la vacunología dentro de 10 años y ya las tenemos aquí. Nos hemos adelantado 10 años al futuro porque estas vacunas van a ser muy prometedoras y muy probablemente van a servir no solamente para prevenir enfermedades infecciosas, sino para prevenir cáncer, enfermedades hereditarias, enfermedades raras. Así que estamos adelantándonos al futuro. Es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Y si uno se pudiera meter un poco a analizar y hay cantidad de artículos por ahí que pueden ser leídos hay artículos de lenguaje muy sencillo. Realmente es extraordinario el concepto de la vacuna de RNA mensajero, porque no utiliza material infeccioso, utiliza un código genético, es como un lector de barra en que nuestras células lo leen y se encarga, la maquinaria celular se encarga de hacer todo lo demás. O sea, no utilizan para nada el material infeccioso, o sea, que son vacunas que no tienen que ser elaboradas en ningún laboratorio especial y que no tienen ningún problema de que se pueda escapar un material e infectar a otro o escaparse del laboratorio, etc., ¿no? Así que la tecnología es realmente fascinante, ¿no? Si a mí me preguntan qué vacuna yo me pondría, hombre, yo me pondría la primera que llegue. Esa sería como la primera respuesta que yo pudiera dar, ¿no? Porque estamos ante una pandemia con unos números escalofriantes en términos de número de casos, de hospitalizaciones y de muerte. Así que la primera vacuna que llegue yo me la pondría, ¿no? Ahora, a mi juicio, Panamá ha sido bastante responsable en el sentido de escoger las vacunas más adelantadas y las vacunas que están aprobadas por los organismos regulatorios que tienen más credibilidad en Occidente. No con esto quiero decir que la vacuna rusa no sea buena, ojo, porque esto es bien importante. Tampoco quiero decir que las vacunas chinas no vayan a ser útiles, porque son vacunas de trayectoria en cuanto a plataforma tecnológica. Pero, lógicamente, como va a llegar primero la de Pfizer y con la barra tan alta que ha tenido la eficacia de Pfizer, pues esta es una vacuna que ojalá pues nos las pudiéramos aplicar todos, ¿no? Pero evidentemente no va a ser así, ¿no? Así que es la vacuna que más va a llegar a Panamá inicialmente. Después está la vacuna de AstraZeneca, después va a venir la vacuna de Johnson & Johnson, que todavía no sabemos el grado de eficacia, y después vamos a estar en el plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que ahí también hay vacunas muy buenas y vacunas que todavía estamos por explorar el grado de eficacia. Da la sensación de que el desafío, una vez que empiecen a llegar las vacunas, va a ser más la logística, porque lo que se ve un poco en las estadísticas que tú nos mostrabas antes, muchos países tienen muchas más vacunas que las que están inoculando realmente. O sea, da la sensación de que hay una dificultad en la logística, en la distribución, no sé. El país que peor logística tiene es Estados Unidos. Tiene más vacunas que nadie y está muy atrás en cuanto a la proporción de norteamericanos vacunados, ¿no? Y eso realmente es desafortunado, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿A qué? ¿Perdón? ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que ha sido un poco abandonada la ciencia en los Estados Unidos en estos últimos años, para los que les guste o no les guste la política, y también que hay una cantidad de desinformación y de mitos y de grupos antivacunas que están afectando un poco la credibilidad en las vacunas. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podríamos aprender mucho de Israel, que sin lugar a dudas es el país que mejor lo ha hecho en cuanto a vacunación y a logística de vacunación. Panamá tiene una tradición muy buena en cuanto a vacunación se refiere. Tenemos un buen esquema de vacunación, tenemos aceptables coberturas. Evidentemente no es lo mismo implementar vacunas pandémicas en tiempo récord con las diferentes plataformas y con una cadena de frío que todavía no la habíamos implementado en el país, que es la de Pfizer. Pero yo estoy convencido de que lo vamos a hacer seguramente mejor que Estados Unidos, yo estoy convencido de eso. Quizás Israel pudiera apoyar al Ministerio de Salud para dar algunas herramientas, algunas estrategias que se han utilizado para lograr que tengamos una implementación mucho más fácil y sólida, ¿no? Ojalá, ojalá.
Preguntan aquí sobre el estudio de la vacuna local, ¿no? Con voluntarios panameños, cómo fue la evolución, cómo está la situación. Bueno, nosotros ya concluimos el estudio de fase 2 de la compañía alemana CureVac, que es una vacuna que está en la plataforma COVAX. Y este mes estamos por iniciar el estudio de fase 3, que ya es la última fase. De hecho, ya Alemania, Bélgica y Holanda empezaron el fase 3 de CureVac. Ya hay más de 1000 voluntarios enrolados en esta fase 3, así que ya es una vacuna que inició fase 3. Y la verdad que los voluntarios que han participado han tolerado muy bien la vacuna hasta ahora. No hemos tenido realmente mayores contratiempos con la vacunación. La gente ha estado contenta con la participación. Así que hemos enviado incluso muestras de sangre y otras muestras para Alemania para que ellos vayan analizando los datos. Muy probablemente también ahora en febrero iniciemos la investigación de una vacuna que es una vacuna de la casa Clover, que es china, pero con adyuvante de GlaxoSmithKline, que también es otra vacuna que está en la plataforma COVAX. Así que Panamá está participando en el desarrollo de 2 vacunas que van a ser seguramente pues, distribuidas por la Organización Mundial de la Salud quizás a partir de junio, julio, agosto de este año. Quizás podamos enrolar a alguna gente aquí. ¿Qué requisitos hace falta? ¿Cómo uno se propone para ser voluntario? Bueno, hay una diferencia importante entre la fase 2 y la fase 3, y eso es importante que el voluntario lo conozca, aunque siempre se le da el consentimiento informado en que ahí está toda la información, ¿no? Por ejemplo, en los estudios de fase 2, el 90% recibe la vacuna de COVID y el 10% un placebo o una vacuna comparativa. En los estudios de fase 3, el enrolamiento es 1 a 1. 50% recibe la vacuna de COVID, 50% placebo. Así que eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Los voluntarios son cualquier persona sana o que tenga alguna una comorbilidad, hipertensión, diabetes, etcétera, pero que esté controlada esa comorbilidad. Que no sea una persona muy obesa o con obesidad patológica, que no sea una persona que fume o tome alcohol de forma excesiva. Así que cualquier persona que esté en esas condiciones puede voluntariamente participar en los ensayos. Lógicamente, para los ensayos de fase 3, tanto de CureVac como de Clover, nosotros no vamos a poder enrolar personal de salud, porque el personal de salud va a estar en la primera fase de vacunación del país. Así que ya el personal de salud pues, va a ser unos voluntarios que seguramente no van a acceder a participar en los fase 3 de aquí de Panamá. Pero cualquier otra persona que no esté en los grupos prioritarios de vacunación del país pudiera participar en estos ensayos. ¿Y hay una página web, algo donde uno se anota? Sí, claro. Yo te la puedo suministrar al email, pero también lo hemos puesto en Twitter, en Facebook. Un tema, las vacunas han sido certificadas para situación de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre esa certificación y una certificación normal? Esa es una muy buena pregunta. La autorización de emergencia es precisamente por el tema de la pandemia, porque la gente se está muriendo y hay que tener vacunas rápido para impactar la pandemia. Pero no es lo mismo que una licencia comercial. Y yo diría que las 2 diferencias fundamentales son que en la autorización de emergencia, el seguimiento que se ha tenido de los voluntarios es básicamente 2 a 3 meses nada más. Entonces es una evaluación relativamente corta. Mientras que para dar licencia comercial, la FDA y la EMA, ellos exigen por lo menos 1 año o más de seguimiento para no solamente ver la duración de la inmunidad en el tiempo y si va a haber que aplicar refuerzos cada año, cada 2 años, cada 3 años, etcétera, sino también la seguridad a mediano y largo plazo. Por ahora solamente se ha evaluado la seguridad a corto plazo. Entonces, por eso se ha dado autorización de emergencia. Y la otra diferenciación aparentemente tiene que ver con algo legal. Yo no soy experto en este tema. Aparentemente, pues, para autorización de emergencia y para licencia comercial, las obligaciones de la empresa o del país donde se vacuna son un poco diferentes, ¿no? Pero para esto habría que tener los contratos y los convenios de las empresas con los estados.
para saber las diferencias legales que hay con respecto a una autorización de emergencia versus una licencia comercial. Gracias. ¿Qué sabemos de la duración de la vacuna en cuanto a inmunidad? Bueno, por ahora sabemos poco porque las vacunas les dieron autorización de emergencia apenas en diciembre, a finales. Así que tenemos muy pocos datos. Los mayores datos que tenemos son los estudios en animales y los estudios de fase 1, que ya tienen ya varios meses de haber sido concluidos, ¿no? Y por ahora lo que se ha visto es que por lo menos más de 6 meses de duración de la inmunidad, tanto inmunidad de anticuerpos como inmunidad mediada por células, se mantiene por lo menos más de 6 meses. También hay datos de la enfermedad natural, de la infección natural de COVID. Ya hay estudios incluso que han revelado que por lo menos más de 9 meses hay inmunidad en el tiempo. Y se cree que por algunos ensayos que hacen los científicos, modelos matemáticos, y que ellos hacen simulación, por ejemplo, de dinámica de la caída de anticuerpos en el tiempo, la comunidad científica piensa que la inmunidad muy probablemente sea mayor de 2 a 3 años, por lo menos. Eso es lo que se cree, pero son estimados. Eso habría que valorarlo mejor en el tiempo para precisar eso, ¿no? Si eso es así, a lo mejor no vamos a tener que vacunarnos cada año como contra la gripe, sino a lo mejor un poco más espaciado, lo que sería formidable. A menos que haya variantes virales, que haya mutaciones importantes en el virus, sobre todo en la proteína S, que es la proteína que se une al receptor de nuestra célula y para la cual están básicamente dirigidas la inmensa mayoría de vacunas. Si hay cambios sustanciales, entonces a lo mejor habría que reformular las vacunas para ser administradas pues nuevas fórmulas vacunales. Sin embargo, con la tecnología esa de RNA mensajero, esto va a ser mucho más fácil que con la tecnología que se usaba para gripe, ¿no? Porque es cuestión de cambiar algunos aminoácidos en la cadena del RNA mensajero y eso se hace relativamente rápido en un laboratorio, ¿no? Así que en ese sentido, pues yo no creo que haya problemas en reformular las vacunas para combatir las variantes virales que ocurran en el tiempo. Las actuales cepas, incluso las nuevas que acaban de aparecer, la de Sudáfrica y la de Reino Unido, sí están respondiendo a las actuales vacunas. Por ahora la que ha sido estudiada es la variante británica y la empresa Pfizer, la empresa Moderna ya tienen datos con la variante británica y aparentemente pues las vacunas siguen siendo bien efectivas y no pierden efectividad contra la variante británica. Contra la variante sudafricana todavía se están haciendo los estudios porque esta variante sudafricana tiene una preocupación adicional a la variante británica en el sentido de que una parte importante de la proteína de la espiga, la parte que se une al receptor, ahí es donde hay una mutación que ha ocasionado una disminución de la neutralización de algunos anticuerpos. Entonces es importante analizar las vacunas también contra esta variante sudafricana. Sin embargo, hay que reforzar el concepto de que todas las vacunas inducen una gran cantidad de anticuerpos contra muchas partes del virus, no solamente contra la proteína SAS, ¿no? Así que es de esperar que las vacunas por lo menos con estas variantes iniciales, no pierdan la efectividad, pero eso hay que estudiarlo, hay que seguirlo estudiando en el tiempo porque pueden haber otras variantes en el futuro que a lo mejor cambie la situación. Preguntan si obviamente uno se da una dosis de una vacuna determinada, la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna, ¿correcto? Por ahora eso es lo ideal porque no hay ningún estudio de intercambiabilidad, o sea, en el sentido de aplicar una dosis de una vacuna y la siguiente dosis de otra empresa o de otra plataforma, ¿no? Así que por ahora es mejor vacunarse con la misma plataforma tecnológica, la misma empresa, ¿no? Ahora, la Organización Mundial ha dicho que si la segunda dosis por algún motivo, ya sea que haya desabastecimiento o porque no llegue al país, si yo necesito poner la segunda dosis, mejor ponerla de la misma plataforma tecnológica. Por ejemplo, si la primera dosis fue de RNA mensajero, mejor me aplico la segunda dosis de RNA mensajero. O sea, Pfizer y después Moderna. Y no Pfizer, por ejemplo, y después AstraZeneca, porque AstraZeneca tiene una plataforma un poco distinta, ¿no?
con los datos que tenemos de información, que no son muchos, ¿cómo es el escenario que esperamos aquí en Panamá en cuanto a la evolución del virus? ¿Cuándo pensamos que podemos estar en una situación ya de inmunidad de rebaño? Bueno, si entendemos el concepto de inmunidad de rebaño como el umbral de personas vacunadas, de una población vacunada para arrinconar el virus y que ya podamos esperar volver a la normalidad prepandémica, estamos hablando de que habría que vacunar 75-80% de la población. Y eso muy seguramente se va a obtener a finales del 2021 o quizás principios del 2022. Así que la inmunidad de rebaño todavía va a tardar, ¿no? Lo importante quizás a mediano plazo es impactar la pandemia de manera tal que disminuyan las hospitalizaciones y que la capacidad hospitalaria, pues la demanda asistencial no sufra para mantener abierta la economía y poder reactivar la economía del país, ¿no? Así que, y eso se va a conseguir cuando empecemos a inmunizar a la gente de riesgo, o sea, las personas mayores de 60 a 65 años de edad, las personas con comorbilidades, y esos ahora mismo están asignados para la fase 1B, 2A. O sea que eso va a tardar quizás unos meses, ¿no? Quizás marzo, abril, por ahí estaríamos quizás impactando la demanda hospitalaria. Asumiendo que las vacunas lleguen en el tiempo en que las empresas se han comprometido, porque esa es otra, porque muchas veces uno depende más de la eficacia de la empresa que del mismo pacto que ha hecho el Ministerio de Salud, ¿no? En la medida que las remesas lleguen de Pfizer, que son 4 millones de vacunas, que empiece a llegar a AstraZeneca una vez se le dé la autorización por las agencias reguladoras, que llegue que el Johnson & Johnson ya tenga aprobación, que eso va a ocurrir probablemente ya para marzo, abril, cuando llegue la vacuna de Johnson & Johnson, y las vacunas de COVAX, que van a empezar a llegar quizás agosto de este año. Entonces, se va a poder saber cómo vamos a ir impactando la pandemia, ¿no? Un tema que es siempre complicado, ¿no? ¿Cómo motivamos, estimulamos, convencemos a la gente de las virtudes de la vacunación? Porque para llegar a ese porcentaje tan alto, si va a haber una campaña antivacunas o hay una resistencia de ciertos grupos poblacionales, se va a complicar ese objetivo. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es muy buena pregunta. Evidentemente, educación, información, fuentes fiables. Y aquí tienen que ayudar, todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Los medios de comunicación tienen que ayudar a la comunidad científica para poder realmente tener un mensaje único, ¿no? Sin embargo, a veces vemos medios de comunicación que se distancian un poco de la información de calidad, ¿no? Así que es educación y es información, fuentes fiables, para que la gente realmente tenga confianza en las vacunas. El hecho de que haya 25 millones ya vacunados, ya por lo menos da un poco más de tranquilidad a la gente, ¿no? Porque encuestas que se han hecho en Panamá, a pesar de que Panamá ha sido un país pro vacuna en general, las encuestas que se han hecho en Panamá indicaban de que 30% se iba a poner la vacuna de una vez y otro 40% primero se la tenía que poner otros para ponérsela a ellos, ¿no? Pero bueno, si lo sumamos ya son 70%, ya es un buen número, ¿no? Y si le agregamos gente indecisa, pero que está viendo que mucha gente se vacuna y que los eventos adversos son extremadamente raros, y conociendo toda la extraordinaria trayectoria que ha tenido la vacunación por décadas, que hemos eliminado viruela, que hemos eliminado polio, que hemos eliminado muchas enfermedades, pues yo creo que a la gente al final va a ser más solidaria y va a entender que la salud pública priva sobre la individual, ¿no? Si uno no se protege, está también afectando a su entorno, a sus familiares, ¿no? Entonces yo espero que realmente la mayoría de la población panameña vaya a vacunarse y si logramos tener un buen porcentaje, pues evidentemente pues no vamos a tener problemas, ¿no? Siempre he dicho que las vacunas están pagando su propio éxito, ¿no? Como ya la gente, sobre todo la gente más joven, no ve polio, no ve parálisis de polio, no ve muertes por sarampión, no ve todas estas ampollas, vesículas feísimas que producía la viruela. La gente piensa porque no hay necesidad de vacuna, pero es que gracias a la vacuna es que no vemos eso, ¿no? Y eso es básicamente educación.
víctimas de su éxito, ¿no? Así mismo. ¿Se pueden guardar las vacunas por un tiempo prolongado? ¿Tienen fecha de vencimiento? ¿Qué pasa si llegan todas las vacunas que se quieren, pero no se logran inocular a todo el mundo o lo que sea? Si uno se ajusta a la cadena de frío que dice el fabricante, uno puede mantener las vacunas por meses ahí sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, si se mantiene a -80, se puede más de 6 meses o mucho más. Se puede guardar su viabilidad y sin que se afecte, ¿no? Una vez que se empieza a descongelar ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, por eso hay instrucciones bien precisas para el respetar la cadena de frío. Pero muchas de las otras vacunas que van a venir al país son vacunas que se manejan a temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados y pueden ser estables por mucho tiempo. Así que el problema de la estabilidad no es realmente un problema serio, ¿no? Lo importante es mantener la cadena de frío y ajustarse a las recomendaciones que dan las empresas manufactureras en ese sentido. ¿Las personas que ya les dio COVID tienen que vacunarse? Esa es una muy buena pregunta. En Estados Unidos y en Israel y en muchas partes no se le está haciendo una prueba para saber a quién le dio COVID y a quién no, sino que se está vacunando. Nosotros llamamos eso vacunación en sucio, independientemente de si a la persona le dio COVID o no, se vacuna. Ahora, otra cosa es si una persona dice, a mí me dio COVID, yo estuve hospitalizado y tuve grave, tengo que vacunarme. Ahí sí puede haber una disyuntiva por 2 razones. Una, porque una persona que le dio COVID moderado a severo, que estuvo hospitalizado, seguramente tiene una buena cantidad de anticuerpos ya. A lo mejor no necesita vacunarse. Y el segundo aspecto es que alguien que le dio COVID debería, idealmente por solidaridad, quizás ceder su turno a una persona que no le haya dado COVID, ¿no? Porque esa persona pues quizás no la necesita con tanta urgencia. Ahora, una persona que tuvo COVID leve o que tuvo COVID asintomático, o sea que solamente porque se hizo pruebas de anticuerpos se sabe que tuvo COVID, pero nunca se dio cuenta, esa persona sí debe vacunarse porque esa persona no desarrolla una inmunidad muy robusta y quizás no tan duradera. Así que yo diría que en términos generales, solamente si la persona tuvo COVID grave o moderado a grave, esa persona pudiera diferir un poco su vacunación y evaluar sus anticuerpos en el tiempo para saber si necesita la vacunación, ¿no? Pero creo que he incluido casi todas las preguntas o comentarios que nos han llegado. Quería pedirte una reflexión saliendo puntualmente de la vacuna, casi a manera de cierre, sobre todo lo que ha sido este proceso de aprendizaje, que es parte del método científico, ¿no? De prueba y error y de ir tomando de la experiencia y los distintos experimentos, obviamente. Pero al haber estado tan expuesto, ¿no? Por la situación general y por la urgencia, ¿cree que ha fortalecido la posición de la ciencia en la sociedad, el reconocimiento de la sociedad? ¿Sientes que por el contrario ha jugado en contra? ¿Qué podemos hacer para fortalecer la importancia que quedó demostrado que la ciencia tiene en nuestras vidas? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que aquí hay mucha gente que pudiera incluso dar su opinión respetable en ese sentido, ¿no? A ver, el problema de Panamá, diría yo, es que es un país extremadamente desigual en educación. Entonces, con esa gran desigualdad, no solamente en educación, sino en el factor socioeconómico, ¿no? Con esa gran desigualdad, nosotros tenemos un problema muy serio en tratar de realmente de que los conceptos de ciencia calen en la población, ¿no? Entonces, como vemos, por ejemplo, en las redes sociales, hay gente que básicamente nos llama a nosotros asesinos o que si nos ven por ahí nos pueden disparar para exterminar, ¿no? Sin embargo, hay gente más preparada pues que sí ha seguido las recomendaciones científicas. Entonces, yo creo que hay de todo, pero la gran desigualdad yo creo que nos ha jugado una mala pasada al país, ¿no? Ojalá que la pandemia, el principal legado de la pandemia sean 2, ¿no? Primero, que hay que invertir en educación y hay que eliminar esa lacerante desigualdad que todos sabemos, ¿no? Hay mucha gente, hay poca gente muy rica y hay demasiada gente pobre, ¿no? Y en segundo lugar, que los gobiernos entiendan que si no hay inversión en ciencia no hay desarrollo, ¿no?
De nada sirve tener edificios altos, centros comerciales, si realmente la educación es paupérrima, ¿no? Y de hecho uno lo ve incluso en la lectura comprensiva, ¿no? Que somos un país donde estamos muy por debajo en lectura comprensiva, ¿no? Entonces, ojalá que la pandemia pues dé un legado en invertir en ciencia, invertir en educación y acabar con la desigualdad, ¿no? Yo creo que sería como el primer mensaje, ¿no? Yo sí creo que a lo largo de 9 meses la ciencia se ha fortalecido, porque todos hemos aprendido muchísimo. De hecho, estaba viendo la otra vez en Google y en Medline, en las revistas médicas, que ha habido 90.000 artículos científicos sobre COVID en 9 meses. Es una cosa impresionante. Y nosotros, lo que nos gusta la medicina y la ciencia, hemos tenido que leer 20 a 30 artículos cada día para poder aprender. Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que yo he aprendido más en un año que en los últimos 20 años de mi carrera de médico, ¿no? Y evidentemente, como bien tú dices, es una cosa de ensayo y error. Al principio cometimos muchos errores. Por ejemplo, la comunidad científica no esperaba que hubiese pandemia de coronavirus, sino que hubiese pandemia de influenza. Y el coronavirus nos sorprendió, porque ya había habido 2 coronavirus anteriores, el SARS-1 y el MERS, y esos se quedaron en amenaza y no progresaron. También aprendimos que las mascarillas le sirven a la persona que no tiene síntomas, porque antes para la influenza y para otras enfermedades respiratorias las mascarillas se le indicaban a la persona que tenía síntomas para que no contagiaran a los demás, pero no para la persona que no tenía síntomas. O sea, eso lo hemos aprendido también y hemos tenido que variar las posturas, ¿no? Así que hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido medicamentos que inicialmente parecía que iban a servir y que después no sirvieron para nada, ¿no? Y eso es bien importante, saber qué usar, saber qué tratar y saber qué no dar, qué no tratar, ¿no? Porque en medicina, primero, no hacer daño, ¿no? Y hay medicamentos que parecieran que fueran inocuos, pero que realmente tienen eventos adversos que pueden ser contraproducentes, ¿no? Y lo hemos vivido en carne propia eso, ¿no? Así que se ha aprendido muchísimo y en el campo de la vacunología, pues sin lugar a duda, ¿no? Y por último, para mí yo creo que el mayor aplauso a la ciencia ha sido el desarrollo de las vacunas en tiempo récord, sobre todo tener la vacuna de RNA mensajero y adelantarnos 10 años al futuro, ¿no? Ha sido realmente sensacional. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy ilustrativo. No sé quién te puso el nombre del Fauci panameño, pero creo que es una buena forma de expresar esta capacidad tuya, no solo de conocimiento, sino también de docencia, ¿no? De poder transmitir. Así que esperamos que este espacio haya sido significativo, valioso para todos los que han participado. Y agradecerte, Xavier, por la disponibilidad y por este espacio de docencia. Y ojalá que podamos llegar pronto a la situación de vacunación, de inmunidad de rebaño, y que podamos reencontrarnos y que no pasen 15 años hasta que podamos tener un conversatorio nuevamente sobre algún tema interesante. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco a todos a ti y a todos los que han estado presentes. Un abrazo a todos, cuídense y ojalá pues cuidemos el medio ambiente y nuestras prácticas culinarias para que la próxima pandemia no venga tan rápido, ¿no? Y estemos mejor preparados, ¿no? El cuidado del medio ambiente es fundamental en ese sentido, ¿no? Y tratar de no transgredir el mundo de otras especies, ¿no? Porque vemos las consecuencias de eso. Esperemos haber aprendido la lección. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Gracias al doctor Xavier Sainz Llorens. Un gusto y cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao.